Hola amigos de Ortografía Integral. Hoy les propongo hablar de los distintos usos de la partícula C y de su aplicación en la comunicación cotidiana, dado que es una de las funciones idiomáticas más complejas y por consiguiente la que más confusión ocasiona a los hablantes del español. Comencemos. Número 1. Como sustituto del pronombre le. Es la función más sencilla de este pronombre y consiste en sustituir al del pronombre indirecto cuando coincide consecutivamente en una oración con el pronombre del directo. Este cambio es necesario para evitar la cacofonía. Por ejemplo, Félix pasó el balón al otro jugador. Se lo pasó. El pronombre evita decir le lo pasó. Es una simple cuestión fonética. Pero cuando no aparece del complemento directo, retoma su forma normal. Félix le pasó el balón al otro jugador. Ahora bien, al funcionar como pronombre, es decir, reemplazando un sustantivo, siempre concuerda con este en número y persona. Me lo pasó a mí, te lo pasó a ti, nos lo pasó a nosotros. Y hago este señalamiento porque algunos estudiantes y hablantes en sentido general pierden esta noción cuando no ven escrita literalmente la palabra se, pero se trata del mismo caso y de las mismas funciones sintácticas. Uso número 2. El se reflexivo. Se emplea cuando el sujeto realiza una acción sobre sí mismo de manera voluntaria. Dayana se maquilla todas las mañanas. También es reflexivo cuando el verbo actúa sobre otras partes del cuerpo, siempre referido a algo voluntario. Dayana se maquilla los ojos. Este se estaría funcionando como complemento indirecto. Dayana le maquilla los ojos a Dayana. Se los maquilla. Si en vez de a sí misma Dayana maquilla a otra persona, deja de ser reflexivo y en consecuencia desaparece el se. Dayana maquilla a su hermana todas las mañanas. Dentro de este uso reflexivo aparece uno diferente denominado causativo y se da cuando el sujeto no realiza la acción, sino que la ejecuta un tercero en su provecho. Evaristo se operó la semana pasada. En realidad quienes operaron a Evaristo fueron los cirujanos. Si eliminamos el se, la oración o pierde sentido o cambia. Evaristo operó la semana pasada. Ahora Evaristo es el cirujano. Número 3. El se recíproco. Aparece cuando el sujeto está compuesto por dos o más personas y la acción la realizan de forma simultánea y mutua. Mireia y Enrique se conocieron por internet. Quiero subrayar lo de mutuo porque podría darse el caso de que una oración tenga esta misma estructura pero que no sea recíproca. Por ejemplo, Mireia y Enrique se quejan por todo. Se pueden diferenciar añadiendo la muletilla entre sí. Cuando es recíproca, lo admite. Mireia y Enrique se conocieron entre sí por internet. Número 4. El se de los verbos pronominales. Dentro de esta categoría existen varios tipos y es el más complejo y el que más suele confundir a las personas, especialmente si no dominan bien las estructuras gramaticales, aunque sean capaces de hablar y escribir correctamente. Los verbos pronominales inherentes son aquellos que no existen sin el pronombre porque no existen ni quejar, ni arrepentir, ni enterar a secas. Cuando decimos no hagas algo de lo que te puedas arrepentir, en realidad estamos diciendo no hagas algo de lo que puedas arrepentir. Solo que el idioma español nos permite mover los enclíticos dentro de la oración, pero no es posible decir no hagas algo de lo que puedas arrepentir. La otra función de este mismo se es convertir el complemento directo en sujeto. De ahí que algunas gramáticas lo denominen intransitivizador o intransitivador, según el autor. Esto sucede porque nos interesa cambiar el sujeto a conveniencia, bien sea para protagonizar la acción o bien para eludir la responsabilidad del verdadero sujeto. Te lo voy a explicar retomando el ejemplo de Mireia y Enrique, que después de haberse conocido decidieron contraer matrimonio. Decimos, Mireia y Enrique se casaron. En este caso no sería recíproco porque no lo hicieron mutuamente, sino que alguien los casó. Y ese alguien es el verdadero sujeto. El notario Menéndez casó a Mireia y Enrique. Pero en este caso no nos interesa que el notario sea el sujeto, sino Mireia y Enrique, como sí nos puede interesar cuando la acción se refiere a un olvido o a un descuido, por lo que pocas veces diremos, por no tener cuidado perdí tus llaves, sino tus llaves se me perdieron.
como si pudieran desaparecer así por sí mismas. En algunos verbos, el se pronominal puede provocar cambios de significados muy ligeros, como en olvidar y admirar, en los que casi no se distingue entre olvidar algo y olvidarse de algo, o admirar algo o admirarse de algo. Salvo en el aspecto gramatical, no hay diferencia semántica entre olvidé que me estabas esperando, que es transitivo, es decir, lo olvidé, y me olvidé de que me estabas esperando. Pronominal, me olvidé de eso, con preposición. Y esto ocasiona mucha confusión entre los hablantes al extremo de hacerse común decir erróneamente, me olvidé que me estabas esperando, que es un caso de queísmo, ya que este tipo de oración siempre se debe introducir con la preposición de. Me olvidé de que me estabas esperando. Otras veces el cambio es más notable, como en el caso del verbo preocupar y preocuparse, que hasta pueden tener sentidos opuestos. Luisa se preocupa por todos, los atiende, los cuida, se ocupa de ellos. Luisa preocupa a todos, les causa angustia, los inquieta. Número 5. Me valdré de este mismo verbo para explicar el siguiente uso del pronombre se, que es como dativo ético o de interés. Debo regresar porque no quiero que Luisa se preocupe. Es decir, no quiere que se inquiete, no quiere que se angustie. En principio es pronominal y no se puede eliminar el pronombre porque cambiaría su significado o perdería el sentido, porque no decimos debo regresar porque no quiero que Luisa preocupe. Ahora bien, si esta misma persona siente que la angustia de Luisa la afecta de manera directa o indirecta y quiere expresarlo, diría debo regresar temprano porque no quiero que Luisa se me preocupe. En la que ese me es superfluo y se puede eliminar. Su uso solo es enfático. Debo regresar temprano porque no quiero que Luisa se preocupe. Otras veces la diferencia entre un verbo pronominal y su similar es radical. Si tu abogado no se empeña en resolver tu caso, te veo empeñando todos tus bienes. La importancia de reconocer esta diferencia es que la presencia o no del pronombre puede cambiar el significado y la intención del que habla, ya que no es lo mismo aprovechar, que tiene el noble y positivo sentido de emplear útilmente algo, que aprovecharse, que siempre implica astucia o abuso. Aprovechó que los niños tenían hambre para servirles bastantes vegetales en la cena. Se aprovechó de que los niños tenían hambre para duplicar el precio de las confituras. Por eso es importante, antes de utilizar una palabra, ir al diccionario para encontrar no solamente el significado, sino el sentido en que se usan las diferentes palabras. Y por último, usamos el se como marca de impersonal en oraciones como no se puede ser bueno en esta vida, o en Bahamas se come demasiada mayonesa, allá no se trabaja tanto, en las que no hay sujeto específico que ejecute la acción, y por esta razón siempre aparecen en tercera persona del singular. También empleamos se en las oraciones pasivas reflejas, en las que se desconoce quién ejecuta la acción, pero sí se sabe quién la recibe, y este sintagma es el que funciona como sujeto. Por eso concuerda con el verbo. Se demolió el edificio. Se demolieron los edificios. Se sorteó un viaje. Se sortearon 5 viajes. Y hasta aquí el encuentro de hoy, cuyo objetivo es poner en perspectiva estos usos de manera general, para que sirvan de base a la serie que viene a continuación, en la que dedicaré un video a cada uno de estos usos, con la finalidad no solo de apoyar a los estudiantes que tengan un examen, sino de que cualquier hispano sepa más de qué decimos cuando hablamos. Hasta entonces, un saludo, muchas gracias y nos vemos.